Onarpena, primer punto, estoy de acuerdo con el acta anterior. No tengo ningún inconveniente contra la acta, pero es que me gustaría pedir una aclaración sobre uno de los puntos. No sé si es el momento ahora o tengo que hacer el número de preguntas. Simplemente es una simple aclaración sobre uno de los puntos de la redacción de cuentas. No sé, es que no conozco el procedimiento, no sé si es ahora, si lo tengo que hacer luego. Si no se puede hacer. Ahora el momento es digamos, la oportunidad. Sí, no, eso no tengo ningún problema. Pues no votamos la correcta acta. Sí, no va en contra del acta, simplemente es una aclaración nada más. Por eso digo que no sé. No, pero si el acta tiene que recoger alguna información, tenemos que revisar los audios y los vídeos. No, el acta, por ejemplo, si yo tengo una aclaración, entiendo que, bueno, pide que se complemente, ¿no? Sí. Es sobre yo comentaba sobre el punto 02, o sea, la dación de cuentas, en el apartado D, lo de la contratación de la brigada de mantenimiento. Que quedamos en que se iba a hacer una, o sea, a partir de, creo recordar que el 7 de marzo se abría y pone en el acta que se iban a hacer las contrataciones el 1 de abril. Y era esa la aclaración, como si se había hecho las contrataciones, porque creo entender que ya se había cambiado el método de contratación, que ya no se podía hacer a través del sorteo, que había entrado la MIDE por medio. Era esa la aclaración, simplemente, no es. Sí, bueno, ya comentamos como la MIDE nos recomendaba no realizar sorteos y en la propia comunicación a los vecinos, en el anuncio y demás, utilizamos criterios sociales. Entonces ahí fijamos en ese anuncio pues, todo lo que es el cronograma para la puesta en marcha, la revisión de las solicitudes y han sido contratados el 1 de abril. Yo creo que hasta estoy hablando un poco de memoria, pero hasta el 7 de marzo se recogieron las propuestas y luego sigue el proceso de selección por parte de los técnicos. Lo ha hecho la la MIDE no hace selección. Eso sí. Puede parecer que eso es lo que nosotros creíamos al principio, en 2013, cuando iniciaron los planes, nosotros lo que dijimos es, bueno, pues si la MIDE hace la selección, pues que lo haga la MIDE. También hemos hecho un trabajo seleccionar las personas. Si ellos tienen una buena base de datos y si le aplican unos filtros, unos criterios adecuados, podrían seleccionarlo. Eso luego en la realidad no ha sido así. Por eso en aquel momento se puso en marcha el tema de los sorteos. La MIDE considera que es más justo el que se apliquen otro tipo de criterios y se haga una valoración de las personas que conozcan esos puestos. En colaboración con la MIDE pues hemos aceptado esa propuesta y se hicieron públicos para que todo el mundo fuera consciente de cuál era la valoración y cuáles eran los criterios para acceder a esos puestos de trabajo. Los técnicos han hecho un trabajo de recogida de esa información, de valoración de las propuestas, implementando todos los puntos y lo que ha salido es lo que de alguna manera ha sido contratado el día 1 de abril, ¿no? Empezaron el 1 de abril, sí. De acuerdo, gracias. Votos a favor de la aprobación del acta de la sesión anterior. Eskerrik asko. Bigarren puntua, kontumana, vivienda bosteko ekitaleko behargintza, basokietxe barri, merkataritza, soziarte, publikoaren gestioen sostena. Haciendo en cuenta de la memoria de gestión del behargintza correspondiente al año 2015, lo que vamos a hacer es incluir la memoria que ha presentado Josu dentro de lo que es el acta. Si podemos coger también la pregunta que ha realizado Iker, pues genial. Vale. La presentación es 2016. Sí, bueno, es la memoria de gestión más la propuesta de plan de gestión del 2016 con el presupuesto. Hirugarren kontua, kontu emana. Bueno, lehenengoa eta bigarren aurrekontu aldaketak, haciendo en cuenta de los expedientes de modificación 1 y 2 de 2016, estos ya fueron adjuntados hace más de un mes con la liquidación. En principio uno sería la modificación, la primera es el expediente de incorporación, de 953.000 euros, son, yo os recuerdo, aquellas tareas, proyectos, servicios que se inician en un año y finalizan en el siguiente. Entonces, de alguna manera, tenemos que incorporar esos créditos que nos han gastado al año siguiente. El total de la modificación es 953.000 euros y bueno, tenemos algunas obras importantes como el tema de la Plaza Forúa, el plan de reposición de las redes de abastecimiento, el propio plan de empleo que se inició en el año 2015, finalizó en el año 2016, entonces los créditos que quedan por gastar hay que incorporarlos al presupuesto. Las inversiones en el polideportivo municipal, la actualización del inventario, el estudio técnico del polideportivo, la reforma de la escuela, bueno, en total 956.000 euros de los que ya informamos en su momento. La modificación número 2 es relativa a dos cuestiones. ¿Os recordáis cómo la aprobación del presupuesto y hicimos mención a este tema, que era por un lado
la devolución de la segunda parte de Udalkutxa. Os acordáis que el presupuesto ya recogía la primera parte de la devolución, la que el Consejo de Finanzas nos comunicó por el mes de octubre, en el que nos decía que teníamos que devolver del orden de 400.000 euros, que ya se restaban directamente de la propia aportación de Udalkutxa de 2016. Ya en el mes de febrero se hace la liquidación definitiva y bueno, pues las noticias fueron todavía peores de las que inicialmente se presuponían, y teníamos que devolver en el caso de Etxebarri otros 219.000 euros, en total 620.000 euros, lo que le corresponde a un 9,7% de lo que nos correspondía en el año 2015. ¿Vale? Recuerdo que esto lo tienen que devolver todos los ayuntamientos porque se aplica el criterio de riesgo compartido. Entonces, es decir, el dinero que nos otorgan se realiza en base a un presupuesto, de recaudación, y luego se liquida. Entonces, por un lado, incorporamos una partida que se llama deducción de la liquidación negativa de Udalkutxa por valor de 229.762 euros, que sería con cargo al remanente. Esa por ejemplo, lo que estábamos de remanente. Y luego, por otro lado, la parte que nos quedaba de devolver a los funcionarios, retribuciones básicas a funcionarios por valor de 61.057 euros. ¿Vale? Esta modificación la hicimos en su momento a la vez. Otros puntos que me gustaría comentaros, ha llegado justo hoy el informe del Tribunal de Cuentas de 2013. Según ese informe de cuentas de las entidades locales en el año 2013, Etxebarri se encuentra entre los 38 ayuntamientos de la comunidad autónoma en los que no se ha detectado ninguna deficiencia en los plazos de aprobación ni en el contenido formal y cuantitativo de la cuenta general. Aprovecho para informaros que ya están actualizados el apartado de presupuestos en la web, dentro del compromiso por la transparencia, en el que se puede ver el estado del presupuesto detallado por partidas. ¿Vale? Queríamos informar también que quedará pendiente el informe de liquidación de las rampas mecánicas, una vez cerrado ya las obras de reorganización de la calle Andalucía con la instalación de las rampas mecánicas. Doy datos concretos, ya luego recogen el acta, y si queréis más información os lo puedo mandar por correo electrónico para que tengáis ya. ¿Vale? El presupuesto de licitación era de 1.485.000 euros. El precio de adjudicación a la empresa ENCOC fue de 1.116.000 euros, IVA incluido. Ha habido dos modificaciones del proyecto, ya las habíamos comentado, una, el tema del alumbrado LED, que no estaba recogiendo el proyecto, y el tema de la instalación de cámaras de videovigilancia. ¿Vale? Esas dos cuestiones han tenido un coste de 29.000 euros, 19.000 el alumbrado y 10.000 las cámaras de videovigilancia. Ha habido 36.000 euros de gasto en excesos de medición, por el tema del riego de imprimación, pintura, cebreado, pintado de pasos de peatones que no estaban en el marco de la actuación, sino que estaban anexos a la zona, y zonas de asfalto de zonas no recogidas en el proyecto. En total, es decir, si sumamos las modificaciones del proyecto más estos excesos de medición, el coste de la obra ha sido de 1.183.000 euros, ¿vale? Por lo cual ha habido un ahorro de 302.000 euros. Estamos esperando alguna subvención, sobre todo vinculadas a accesibilidad y demás, pero todavía no tenemos ninguna liquidación. ¿Vale? Por otro lado, tendríamos que cifrar también el coste de la dirección de obra. ¿Os acordáis que esto viene de un proyecto que ha tenido que redactar un equipo de ajeno al ayuntamiento, ¿no? La dirección al ayuntamiento le ha costado 33.880 euros, que han sido asumidos por el ayuntamiento, más luego, por el retraso de la obra, lógicamente, la dirección de obra tiene que seguir haciendo un seguimiento de esas obras, ¿no? Hasta que se entrega la obra. Ese coste ha sido de 6.776 euros, que se han imputado a la empresa adjudicataria ENCOC, ¿vale? A modo de penalización. Es decir, en lugar de asumirlos el ayuntamiento, lo que hemos hecho es imputar esos costes a la propia empresa que ha ejecutado las obras. ¿Vale? Señalar que la empresa ha asumido este pago, este sobrecoste, de alguna manera, y también ha accedido voluntariamente al procedimiento de endoso. Ya hemos dado cuenta e informado sobre este asunto. Esto que ha permitido que todas las empresas que han sido subcontratadas bajo el presupuesto del proyecto que estaba presentado han cobrado directamente por parte del ayuntamiento, ¿vale? Sin intermediarios. De alguna manera hemos asegurado pues, que no haya impagos a estos terceros, ¿no? Quedan asegurados los 2 años de mantenimiento. ¿Os acordáis cómo era una de las mejoras del proyecto? Que tenían que asegurar 2 años de mantenimiento integral de las rampas mecánicas, que son pagados por la empresa adjudicataria. Si esto no fuera así, existe la posibilidad de utilizar el aval que tiene la empresa en el
mantenimiento y que lo tienen que mantener por lo menos en el incremento durante un año. ¿Vale? Además, bueno, han cumplido las cláusulas sociales recogidas en el pliego, contratando a un 20% de personas en paro para diferentes tareas a lo largo del proceso de labor. Queríamos informar también sobre los datos relativos a la seguridad ciudadana en el año 2015. En el mes de marzo hemos tenido la reunión de coordinación entre la Ertzaintza de Basauri, los jefes de policía local de Basauri, los jefes de policía local de Etxebarri y los concejales representantes de los dos ayuntamientos junto con los dos alcaldes. Os doy algunos datos, os lo paso con email porque son bastante información. En 2015 se han totalizado 331 infracciones penales conocidas, cuando en 2014 fueron 350, supone una disminución del 5,4%. Atendiendo al conjunto de actuaciones, lo más relevante serían las siguientes. Personas detenidas. Digo 2013, 2014 y 2015, ¿vale? 2013, 22, 2014, 22, 2015, 17. Robos con violencia e intimidación, 15, 12, 4 en el año 2015. Robos en domicilios, 15, 12, 5. Robos en oficinas y establecimientos comerciales, 9 en 2013, 12 en 2014, 4 en 2015. Robos en fábricas y empresas, 3, 5, ninguno el año pasado. Robos en garajes, 7 en 2013, 15 en 2014, 10 el año pasado. Y robos y hurtos en usos de vehículos, 7 en 2013, 2 en 2014 y 0 en 2015. No se ha producido ningún homicidio, ningún atentado contra la salud pública, ningún delito contra la libertad sexual y no ha tenido lugar ningún fallecimiento por accidente de tráfico. En lo que se refiere al trabajo exclusivo de la Policía Local de Etxebarri, de alguna manera estos datos son la suma de las actuaciones policiales de la Policía Local de Etxebarri y la Ertzaintza de Basauri. ¿Vale? Es una de las dos. ¿Qué pasa? Que la Ertzaintza de Basauri en algunas cuestiones no utiliza datos, ¿no? Por ejemplo, se han registrado un total de 4.897 llamadas que han motivado algún tipo de actuación. Esto supone una media de 13 llamadas al día a la policía. Digo, esto nos da un poco la idea del volumen de trabajo de la policía local. Se han tramitado un total de 709 multas, 13 más que en 2014. En ese sentido, la avenida San Esteban, lógicamente, es la calle en la que más infracciones han cometido. 110 seguida de la avenida San Antonio, con 56. Han perdido puntos un total de 50 conductores-conductoras. La mayoría de las sanciones están vinculadas a incumplimientos de la normativa de pagamentos. Se han registrado 45 accidentes de circulación, 2 menos que el anterior, con un balance de 9 heridos de diversa consideración. Se han realizado un total de 212 identificaciones, menos que en el año 2014, a personas por diferentes motivos. Se han retirado 64 vehículos de la vía pública, por encontrarse en situación de abandono o carecer de seguro de vida. Prácticamente se mantiene el mismo número de denuncias por infracciones de la ordenanza de tenencia y protección de animales. Han sido 21 denuncias, 2 menos que en 2014. Nos gustaría resaltar los 1.386 servicios de carácter humanitario, asistencia y atención a la ciudadanía, porque pone de manifiesto la voluntad de servicio y el carácter social que deseamos de la policía local. Como comentamos de la Ertzaintza, son unos datos que nos han sorprendido mucho, o sea, dar a entender que el 2015 ha sido un año todavía mucho más tranquilo que el año 2014. Son datos difíciles de mejorar, aunque hay que seguir trabajando en esta línea, de por lo menos mantener estos datos o incluso mejorarlos, y por lo menos desde aquí queríamos agradecer el trabajo que hace tanto la policía local como la Ertzaintza de Basauri, que ya lo hicimos público en su momento. Nos lo agradecemos porque no es algo de alguna manera que sea por cortesía, sino que efectivamente estamos mejorando en el trabajo también de coordinación, ¿no? Víctor. El tema de la Euroscola, simplemente haceros saber, porque para tener su vinculación con el 1 de mayo, que tengamos que tener una modificación presupuestaria, hemos conseguido que se amplíe la Euroscola Cintururien con 4 plazas más. Esto va a suponer una pequeña obra de división de una de las aulas. Hay 3 aulas, una de ellas es muy grande. Entonces, si dividimos esa aula grande en 2 aulas, pues conseguimos 4 plazas más de la Euroscola en la propia Euroscola Cintururien. También hemos solicitado un aula más en el chalet que está anexo a la Euroscola de Ecosolo, pero de momento para el curso 2016-2017, para septiembre, pues va a ser difícil, porque el gobierno vasco pues no cuenta con presupuesto para ampliar el número de plazas de Euroscola. Y por otro lado, quería informaros, estáis al tanto, pero como está dentro del plan de innovación, tiene su relevancia, se ha puesto en marcha la aplicación móvil IRIX dentro de lo que es la acción o proyecto innovador
panel ciudadano. Ya esta semana, pues hace un par de semanas se puede descargar, se puede utilizar y de alguna manera es una de las partes fundamentales del proyecto panel ciudadano, que lo que pretende es racionalizar la información, reducir el papel, posibilitar el feedback con la ciudadanía. Continuamos, ¿os parece? Laugarren puntua, aurrekontu aldaketa, hirugarrena, expediente de modificación presupuestaria, el número 3 del año 2016, por incorporación de crédito adicional, por valor de 342.500 euros. Como comentamos en la comisión informativa, la gran inversión sería la organización de los cantones de la calle Asturias y Extremadura. Ya hemos finalizado el proceso administrativo y de comunicación con los vecinos, también hemos pulsado sus intereses, les hemos presentado el proyecto para que hagan las aportaciones o las modificaciones que consideren oportunas y en principio, como estaba comprometido y comentamos en el año 2015, pues en el momento que se pudiera utilizar el remanente de tesorería, pues sería la obra que teníamos ya comprometida desde hace un año con los vecinos, con lo cual iremos adelante con la organización de los cantones de la calle Asturias y Extremadura por un valor de presupuesto de 305.000 euros. Se iniciaría el proceso de licitación y veremos un poco en cuanto se adjudica. ¿Vale? Por otro lado, 7.500 euros que se incorporan a la partida 1.521.000 para mantenimiento y conservación de infraestructuras y corresponde al desbrozado de la parte exterior del fondo del mirador de Plaza Cintururi. 15.000 euros para consolidar el sentido único de la calle Maribiturbe, donde hemos ganado 32 aparcamientos en el entorno de la avenida y San Antonio. La reforma de la agroescola, del chalet anexo de la agroescola, del saneamiento del chalet anexo de la agroescola de Cosolo. Hemos tenido un problema grave con el saneamiento de ese servicio y tenemos que renovarlo por completo, 1.500 euros. Y luego 6.500 euros que se incorporan a las partidas de inversión inmobiliaria y series del campo de fútbol dentro del plan de inversión y mantenimiento de la instalación del campo de fútbol municipal. Se van a sustituir todos los grifos de las duchas y se van a comprar bancos para 2 de los estudios. En total 342.000 euros, 342.500 euros con cargo remanente de después. Votos a favor de la modificación presupuestaria 3 de 2016. Abstenciones. Eskerrik asko. Bosgarren puntua eta seigarrena, elkarrekin egingo ditugu. Pertsona bidaiariak garraitzeko zerbitzua, etxeko errekusa, arrotzeko ordean lantzaren hasierako onarpena, aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio de transporte colectivo de personas viajeras. 28. ordenantza fiskalen aldaketaren hasierako onarpena, bidaiariak garatzeko irizpidetxokatik tasa egokiena y la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal número 28 por tasas de prestación de servicios de transporte urbano de viajeros Echevarrius. La movilidad es un derecho fundamental para toda la ciudadanía. Una configuración de los servicios accesible a cualquier persona en un entorno amigable, seguro y confortable para todos y todas incide en la calidad de vida de toda la sociedad. El transporte público debe orientar su actuación al servicio de la ciudadanía, logrando ofrecer un servicio regular, frecuente, puntual, rápido, transbordable, cómodo y seguro, y en el que la información se ofrezca en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño universal. De la evolución de la sociedad han surgido nuevas demandas en el servicio de transporte público, a las que pretendemos dar respuesta con la aprobación de una ordenanza que regule aspectos fundamentales del transporte público de personas viajeras en nuestro municipio a través del servicio Echevarrius. Con esta ordenanza se regula la necesidad de priorizar el acceso de las personas viajeras con movilidad reducida, las PMR, organizar el acceso de coches y sillas de niños y niñas, regular el acceso de las personas menores de edad, facilitar el transporte de animales de compañía en coherencia con las condiciones del metro y la normativa de transporte de carácter urbano, posibilitar el acceso y transporte de bicicletas y, en definitiva, regular los derechos y obligaciones de las personas viajeras, así como las sanciones en caso de incumplimiento. Es por eso que se propone también la modificación de la ordenanza fiscal número 28 para incluir que en caso de que no se disponga de un billete para viajar, bien se abonen 5 euros directamente en el propio autobús o bien se abonen 20 euros como sanción en el Servicio de Atención Ciudadana de la Vida. Vale.
Se trata de una apuesta clara del Ayuntamiento de Etxebarri en el impulso de un servicio universal que posibilite que todas las personas puedan acceder al transporte público ejerciendo su derecho a la movilidad sin tener que optar por un vehículo privado. Más aún en el caso de Etxebarri Bus, servicio que año tras año se consolida y aumenta el número de usos. Aprovecho para informaros que en el año 2015 el número total de usos ha sido de 561.780, cuando en el año 2014 fue 558.481, es decir, 3.000 usos más, cuando en el año 2013 hubo 552.000, es decir, en 2 años casi 10.000 usos más. Que sepáis que estamos en el top 10 de los transportes públicos de Vizcaya, lógicamente metros en la cabeza, pero bueno, estamos por delante de usos para transportes como puede ser el vehicular de Archanda, el autobús de Nandio y el de la Reine. Entonces, bueno, digo, esto está muy interesante porque cuando vamos a las reuniones del Consejo de Transporte, que me da la memoria, pues ahí está el Etxebarri Bus, pues con nuestra humildad, pero con 561.000 usuarios que de alguna manera justifican socialmente la necesidad de este. Votos a favor de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del transporte colectivo de personas viajeras de Etxebarri, Etxebarri Bus. Eskerrik asko. Votos a favor de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal número 28, relativa a las sanciones por no portar un transporte de viajeros válido. Eskerrik asko. Zazpigarrena, Etxebarri udalerrian hiletak eta unidades zibilak arautzeko ordenantzaren hasierako onarpena. Punto número 7 es la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de funerales y homenajes civiles del municipio de Etxebarri. Leo brevemente la introducción para aquellos que habéis venido al pleno o que nos escucháis a través de YouTube. En un Estado confesional y laico, las instituciones deben garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto de las personas y comunidades. Asimismo, se constata tanto la diversidad ideológica, religiosa y cultural de nuestra sociedad plural como la transformación constante que se produce en la manifestación de sus costumbres y actos sociales. En este contexto, la celebración de funerales civiles constituye una demanda social relacionada con la necesidad de ofrecer a todas las personas una celebración digna y coherente con sus principios. El Ayuntamiento de Etxebarri pretende dar respuesta a esta necesidad regulando la habilitación de espacios y locales públicos para la celebración de funerales u homenajes civiles. La presente ordenanza que pretendemos aprobar, por tanto, regula la autorización y el uso de esos espacios para que familiares, amistades, organizaciones y o entidades puedan despedir y homenajear a sus difuntos. En principio, hemos consultado las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Bildu y pues, se considera que técnicamente deben ser parte de los permisos que se deben solicitar. Por un lado, el tema del derecho de reunión. No hemos visto forma de poder flexibilizarlo o facilitarlo. Y por otro lado, el control del aforo sería una de las cuestiones que mínimamente se deben controlar por las personas organizadoras. Entonces, no sé muy bien en qué punto nos encontramos. Bueno, ya veo que lo habéis se ha redactado de otra manera, parece por lo menos está en el artículo 3 y no hace referencia expresa al solicitante, sino que ese acto debería de comunicarse, así que ya yo creo que abre ya hay un camino a poder hacerlo entre los dos, incluso tener un soporte de parte del ayuntamiento, ¿no? Antes estaba como un requisito en la solicitud y ahora pone el artículo 3 pone la solicitud de celebración de homenaje o funeral civil en espacio exterior público exigirá asimismo la comunicación al Departamento de Interior del Gobierno Vasco de la celebración del acto, por tratarse del ejercicio de derecho a reunión, simplemente. Y luego en el tema referido al control de aforo sí que estaría interesante pues, que se supiese claramente cuál es el aforo de cada espacio destinado a esto, porque seguramente no esté ni reflejado, estará reflejado, me imagino, en el manual, en los papeles de cada local, pero sí igual con una placa visible o lo que sea, por lo menos para que la persona que acuda a hacer el homenaje tenga en cuenta el aforo. El tema del aforo hemos incluido, sería el aforo máximo en el salón de pleno son 100 personas, aquí, y en la Casa de Cultura, tenemos en el salón, 326. Luego hay que señalar que es el salón de la Casa de Cultura, entonces creo que en las obras no es posible. Entonces serían 326 personas en el salón de la Casa de Cultura y 100 personas en el
sigue siendo obligación del promotor dar cuenta de ese recibo de reunión al Departamento de Montevideo del Gobierno Vasco. No hay tanto camino. Otra cosa es, bueno, se hizo la consulta y se considera que es constituir el ejercicio de dicha reunión cuando se ven a partir de 10 personas. Hasta 10 personas no va a ser. es un número, No es- también es un número muy bajo. Lo lógico es que si se tiene exterior es precisamente porque las Porque personas vale, no. si tengo que ganar esto se tendrá por el promotor, pero sigue siendo una obligación del promotor. Y respecto al aforo, cuando comentabas la necesidad, la conveniencia de indicar el aforo del exterior por medio de una placa. Lo cierto, bueno, que el concepto de aforo es un tema técnico que se calcula en virtud de los sistemas de evacuación. Aquí se ha indicado, por ejemplo, como el sistema de cierre del frontón de un aforo máximo de 600 personas a puerta cerrada, porque cuando es un establecimiento que permite tener las puertas abiertas, el aforo es superior. Pero bueno, en cualquier caso, siempre hay que colocar el aforo, efectos de normativa sobre juegos y espectáculos, hay que colocar el aforo global. No, simplemente una normativa. Ok. No digo, a ver, nosotros lo que decimos es, en el caso de tema duro, lo dejamos, pero me parece que este asunto no va a tener otra posibilidad. No, a ver, yo sigo opinando que bueno, que yo creo que con facilitar el trámite, yo sé que el responsable va a tener que ser él y el que solicite el permiso de reunión va a ir firmado a nombre del solicitante, que el ayuntamiento no tiene por qué hacer cargo de ese. Simplemente lo que estábamos diciendo o solicitando es que se facilitase ese trámite. O sea, que él no tendría que desplazarse igual físicamente, por ejemplo, a otro municipio o a una comisaría a hacer esto. Simplemente que la solicitud podría estar aquí, en el ayuntamiento, y que se trasladase vía correo, vía mail, firmado o no sé, por el solicitante. Simplemente es eso, no es otra cosa. No estamos exigiendo o pidiendo que se quite ese trámite de la solicitud. Entendemos que la responsabilidad y ese trámite lo va a tener que realizar él, pero bueno, simplemente yo creo que aquí en el párrafo ya yo creo que queda claramente que bueno, pues se puede facilitar, nada más. Me da la sensación, no está redactado igual que antes. Recapitulando, cuando se hizo la consulta por parte de la responsables de universidad, dijeron que sí admiten el fax como medio de comunicación, como medio de dar cuenta. Pero por el promotor. Por el promotor, si no estamos diciendo, no estamos solicitando que el Ayuntamiento de Echevarri o un responsable del Ayuntamiento haga ese trámite, sino que faciliten a la persona que lo está solicitando la realización de ese trámite, nada más. Yo creo que no hay que darle más vueltas y estamos de ello. Sin más. Voto a favor de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de funerarios y homenajes civiles del municipio de Echevarri. Eskerrik asko. Zertzigarren puntua, animaliak izateko desentzeko baita diskurtsoak izan daitezkeen alternarien erregimen jurídico arautzeko ordenantzaren hasierako onarpena, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales y de régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos. Sí, vamos a volver a repetir todo, pero bueno, sin más, es el siguiente paso, como ya os expliqué el otro día. No es el último porque al final esto lo que hacemos va a ser año a año seguir controlando todas las colonias que tenemos. En este momento tenemos 4 estabilizadas, 4 ya esterilizadas y controladas, que son las flores que hay los comederos, los cuales se les va a hacer el control, y a partir de ahí pues, bueno, seguiremos trabajando todos los años y seguiremos sobre todo trabajando con la gente voluntaria que está haciendo muy bien. Yo la verdad que aquí sí me gustaría resaltar que hay gente que se está preocupando mucho por este asunto y yo les doy, si tenéis alguna duda durante estos tiempos, a vuestra disposición. Votos a favor de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de tenencia y protección de animales. Eskerrik asko. Bederatzigarren puntua,
proposamena laguntza humanitaria refugiatu siriarrei ematearen aldekoa, propuesta de comisión de ayuda humanitaria en favor de las personas refugiadas sirias. ¿Qué conoces? El texto redactado. Siria herriari elkartasuna. Datorren apirilaren 15ean, Siria herriaren aldeko elkartasun kanpaina jarriko da bian. Honen helburua, gatazka hau hasi zenetik, herri honek bizi duen egoera latzaz jabetzea eta sentsibilizatzea da. Kanpaina hau, Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, AAPS, delakoak koordinatuko du. Jasotako materiala zuzenean, bidaliko zaie Siriar herritarrei zuzenean. Umeak eramateko bizkar zorroak, janari alatetan, osasun arloko materiala, eskolarako materiala. Serioan jarraitzen duten hiritarren eta herrietan bizi direnak. Ez dago esan beharrik, azken garaietako krisi humanitarioetan migratzailerik handiena dugula aurrean, eta ezin dugula albora begiratu. Oraintsu martxoaren 7an, Europar Batasuna Turkiarekin egindako akordioak krisi humanitario honen aurrean estatu kideen pasibotasuna eta sentsibilizazio falta agerian utzi du. Hau honela, Etxebarriko udalak erabat deituratzen du akordio hau, baita gobernuek erakutsitako jarrera axolagabea ere. Gobernu hauen jarrera eta posizionamenduen konplize izateari uko egingo diogularik. Etxebarriko udaletik akordio inmoral, lotsagarri eta legez kanpotzat jotzen dugu. Giza eskubideen nazioarteko ituna, Europar Batasuneko oinarrizko eskubideen itunaren 19. artikulua eta pertsona errefuxiatuntzako Ginebako konbentzioa urratzen ditulakoan. Hori dela eta Etxebarriko udalak ahoz batez, gerran dauden pertsona errefuxiatuekiko erabateko elkartasuna adierazten du. Eta berezi behar duten harrera egiteko prest agertzen da. Modu egoki eta duin batean. Eusko Jaurlaritzarekin, EUDEL eta EAE gainontzeko erakundeekin parte hartuko du gaur egoera honi erantzun intxegarra eta koordinatua eman asmoz. 2015ko osoko bilkuran, erabaki zen bezala, Etxebarriko udalak pertsona errefuxiatuen eskura jartzen du udaletxe bizitza bat, harrera familia bat hartzeko. Honetaz gain, Etxebarriko udalak 1000 euroko donazioa egitea proposatzen du AAPS deituriko GKE-ari. Emergentziazko laguntza humanitarioetarako fondoa izeneko partidatik, erakunde honekin, orain eta jasotako donazioekin kudeaketan elkarlanean aritzeko asmoz. Apoyo al pueblo sirio. El próximo 15 de abril se iniciará una campaña de recogida de material en apoyo al pueblo sirio, una campaña dirigida a sensibilizar a la ciudadanía de la situación que lleva viviendo este pueblo desde que empezó este conflicto. Con esta campaña, que estará coordinada con la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, AAPS, se enviará el material recogido directamente a la ciudadanía siria, que sigue asediada en sus ciudades y pueblos. Portabebés, alimentación enlatada, alimentación infantil, material sanitario y de higiene, material escolar sobre todo. No es necesario destacar que estamos ante la crisis humanitaria y migratoria más grande de los últimos tiempos. No deja indiferente a nadie. El reciente acuerdo adoptado el 7 de marzo por la Unión Europea con Turquía evidencia la total pasividad e insensibilidad de los Estados miembros ante esta crisis humanitaria. Es por ello que desde el Ayuntamiento de Etxebarri manifestamos nuestro total rechazo a este acuerdo y la postura de indiferencia mostrada por los gobiernos, dejando clara nuestra negativa a ser cómplices de la actitud y posicionamiento de este. Desde el Ayuntamiento de Etxebarri consideramos este acuerdo como inmoral, vergonzoso e ilegal, que vulnera la Carta Internacional de Derechos Humanos, el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de Ginebra para las personas refugiadas. Por ello, el Ayuntamiento de Etxebarri en pleno expresa toda su solidaridad con las personas refugiadas de los países en guerra y se muestra dispuesto a darles la acogida que merecen y necesitan de una manera integral y digna. Colaborará con el Gobierno vasco, EUDEL y el resto de las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca para dar una respuesta integral y coordinada a esta situación. Como se determinó el 1 de septiembre de 2015, el Ayuntamiento de Etxebarri pone a disposición de las personas refugiadas una vivienda municipal para la acogida de una familia. Además, el Ayuntamiento de Etxebarri propone donar 1000 euros de la partida del Fondo de Ayudas Humanitarias de Emergencia a la ONG APS para colaborar con esta entidad en los trabajos de gestión de las donaciones recibidas hasta la fecha. ¿Votos a favor de la propuesta de comisión de ayuda humanitaria? Eskerrik asko. Amargarren puntua.
puntua, LVP, udaldataren mozioa, Bizkaiko udalerrien arteko fondo mantentzari buruzko aurreraketa proposatuz. Punto número 10, informe del Grupo Municipal de LVP, poniendo reflexión sobre los criterios de reparto de fondos entre los municipios de Bizkaia. Saiatuko naiz, denez erikutzearen laburpen bat egitea, zizkenean jasotako testua dago araudiz beteta, artikuluz beteta, eta ponen ikusten fuskatasun esan eta, ¿es? Voy a tratar de hacer un pequeño resumen de esto que se ha recibido, de la moción, porque al final del día igual es un poco pesado, pues está lleno de artículos, de leyes, de tal, que con el cual también me pierdo a hacer. Entonces, intento hacer un pequeño resumen, voy a ir al final de los puntos que son un poco la función, ¿no? Bueno, laburpen gisa esango dugu, ezego pertsona ekonomikoa baliabide eskasia, aurrekontuen gaineko murrizketa eta mugak udaletzen gain, eskumen gehiago eskatzen dituzten legeak eztabaidatzen ari diren garai hauetan, udal finantzaketari buruzko hausnarketa prozesu bat hastea proposatzen du Etxebarriko LVP talde independenteak. Eta zehazki udal finantzaketarako foru funtsa, udalkuntza eta bere banaketari buruzkoa. Ordu zaitu dira ditugun aurrekariak eta testuan lantzen diren gaiak, gutxera bera, hirutan mantetzen ditzakegu, ez? Lehenengo, udalkutzatik jasotzen den diruarekin nola funtzionatzen duen, aipatzen da. Nola jasotzen den aurreikuspenarekin, udalek behin aurrekontuak landu behar dituzten, eta ondoren behin urtea izten denean, benetan jasotakoa ezagutzen denean, nola likidazioa egiten zaien udalei. Ondoren testuan, aipatzen dena da, honek azkeneko urteotan, antza dioten eskriziaren eraginez, aurreikuspenak beti nola errealitatetik oso urrun geratu diren aipatzen da. Eta horrek suposatu izan duena da, udalek aurreikusi baino desente diru gutxiago jaso dutela. Azkeneko urteetan, ehuneko 11 gutxiago, ehuneko 20 gutxiago, baina hala ere, urtez urte aurreikuspenak gora egiten du. Eta azkeneko urteetarako, nahiz eta udalek 2015 urterako 75 milioi itzuli behar dituzten, hau, ehuneko 9,3 da, 2016ko aurreikuspena iazkoa baino handiago bat da ere, ez? Orduan, hori da lehenengo puntutako bat. Pero, bigarren gai bezala lantzen dena da, udalkutza jasotzen duen diruboi nola banatzen den, aipatzen da, ez? Orduan, honek nolabaiteko desberdintasuna sortzen duen Bilbo eta Bizkaiko beste herrialdeen artean, esaten dela, tesuna gertzen dena da, Bilbori bere populazioen araberan egokiona, baino askoz ere gehiago jasatzen duela. Hau hasieratik onartua izan den gaia izanik, azkeneko urteetan Bilborren populazioak Bizkaiarekiko aldaratuz bere portzentaia pisua berantzen egin du, eta horrek ezberdintasuna areagotuz egin du urtez urte ezta. Eta adibidez azkeneko urteotan, Bilbo biztanleko gainontzeko Bizkaiko herriek baino 255 euro gehiago jaten dituzte. Orduan, aurrekoa kontutan izan da, Etxebarriko LVP talde independenteak, Eudeli, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluari, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun Sailari, Bizkaiko Batzar Nagusiei eta Finantzaketa Lurralde Kontseiluari batzorde bat eratzea eskatzen die. Non parte hartzea gustatuko litzaigukeen, ondorengo gaien inguruan nagusiki hausnarketa egiten. 9/2005 foru araua, Tokio Ogasunari buruzkoa eta Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerriek tributu itunduetan duten partaidetzari buruzkoa, udaletxeen ezaugarriak kontutan hartuta eta bere gain hartuta dituzten eskumenen araberako nahiko finantzaketa izango dutela bermatu dadin. Zergen bilketen gaineko aurreikuspenak egiterakoan erabiltzen diren irizpideak. Aurreikuspen horiek udaletxeei komunikatzerako garaian aipatzen den bezala, aurreikuspen horiek egiterakoan ere zuhurtasun printzipioa eta erantzunkizuna aplikatu behar direla uste dugu. Udalkutzan duen partaidetzarekiko Bilboko udalaren pisua. Bizkaiko Lurralde Historikoko osoaren garapena ahalbidetzen duen eta bidezkoago den beste banaketa bat egon daitekela uste dugu. Era berean, hiriburutasun horrek suposa ditzaken gainkostu eta inpaktu ekonomikoa jasotzen duen txosten bat egitea interesgarria deritzagu. Baina era berean, hiriburutasunak sortzen dituen garapen ekonomikorako aukerak jasotzen dituenak ere bai. Bueno, en castellano, muy breve. Por lo menos entonces, bueno, comentaba, en estos tiempos de inestabilidad económica, de escasez de recursos, de límites y restricciones presupuestarias, de debates sobre leyes, en el que cada vez se imponen más competencias a los ayuntamientos, el grupo independiente LVP de Etxebarri propone iniciar un proceso de reflexión sobre la financiación municipal y en concreto sobre el Fondo Foral de Financiación Municipal Udalkutxa y su reparto. Entonces, bueno, en la moción al principio se comenta brevemente
cuál es el funcionamiento de Udalkutxa, cómo se reparte el dinero que aquí se recoge, y se comenta cómo los ayuntamientos, en base a un presupuesto a principio de ejercicio, se tienen que hacer un presupuesto en su municipio. ¿Qué pasa? Que al final del ejercicio, cuando se tiene realmente la recepción de los impuestos por parte de Udalkutxa, el reparto que se hace pues puede ser mayor o menor, ¿no? Y bueno, desafortunadamente estos últimos tiempos, achacado al municipio por la crisis, pues al final la recaudación ha sido mucho menor de la estimada, lo que ha obligado a los ayuntamientos a devolver una parte de esos ingresos, ¿no? De esos presupuestos. Esto ha tenido unas desviaciones en los últimos años desde un menos 11%, un menos 20% y demás. Pero sin embargo esto no ha evitado que esos presupuestos que se hacen, esas previsiones, sigan incrementándose año a año. De tal manera que en el mismo año pasado, 2015, los ayuntamientos han tenido que devolver 75 millones de euros, lo que sería un 9,3% de lo que estaba previsto, y sin embargo para 2016 las previsiones realizadas por Udalkutxa siguen creciendo, son mayores que de 2015. En un segundo punto lo que se comenta es el reparto que de este fondo se hace de Bilbao frente al resto de municipios de Vizcaya, ¿no? Donde en los últimos tiempos la desviación o digamos la diferencia en favor de Bilbao pues ha ido en incremento año a año. Es una diferencia que desde el principio en la ley le beneficiaba porque tenía un reparto porcentual siempre fijo, pero que como el peso de la población de Bilbao frente al resto de municipios de Vizcaya ha ido reduciéndose en los últimos años, pues esa diferencia se ha ido agravando con el paso de los años, llegando a la situación actual en la que por cada habitante del municipio de Bilbao recibe hasta 255 euros más que el resto de municipios de Vizcaya. ¿Vale? Entonces, teniendo estos aspectos en cuenta, ya leo un poquito, ¿no? El grupo independiente, el VP de Etxebarri, solicita al UDEL, al Consejo Vasco de Finanzas Públicas, al Departamento de Hacienda y la Diputación Foral de Vizcaya, a las Juntas Generales de Vizcaya y al Consejo Territorial de Finanzas, que se conforme una comisión en la que nos gustaría participar para reflexionar principalmente sobre los siguientes aspectos. La norma foral 9/2005 en lo relativo a la financiación municipal y la participación de los ayuntamientos vizcaínos en los tributos concertados, de tal manera que se asegure que los ayuntamientos cuenten con financiación suficiente para dar cobertura a las competencias que les corresponden en función de sus características. Los criterios utilizados a la hora de realizar las previsiones de recaudación. Al igual que se indica a los ayuntamientos en el momento en el que se comunican tales previsiones, creemos que se deben aplicar criterios de prudencia y responsabilidad a la hora de elaborar esas previsiones. El peso del Ayuntamiento de Bilbao con respecto a la participación en Udalkutxa. Creemos que puede existir un reparto mucho más equitativo que permita el desarrollo del conjunto del territorio histórico de Vizcaya. Entendemos que puede ser interesante elaborar un informe que valore el impacto económico de los sobrecostes que tiene la capitalidad, pero que también recoja las oportunidades de desarrollo económico que precisamente esa capacidad le genera. ¿Vale? Este sería la moción presentada por el grupo de VP. El planteamiento por parte de Agrupación en cuanto a la moción es en contra, que ya hemos justificarla. Muchos puntos de esta moción vienen reflejadas en la nueva ley municipal acordada entre el y PNV. Además, en el texto se hacen continuas referencias al reparto en función de la población y no solo esa es uno de los criterios, incluimos los criterios como la financiación propia, etc. Las previsiones de crecimiento y de ingresos que estima la Diputación Foral de Vizcaya, como hace el Ayuntamiento, tienen un fundamento técnico, no es algo que el político se inventa. Y como sabéis, la bajada de la recaudación en 2015 se ha debido a la bajada del precio del petróleo, mismos litros vendidos a menor precio, menor IVA. De noviembre y diciembre, difícil de prever en el noviembre del año anterior, y a la gran dependencia de Vizcaya respecto a las empresas energéticas, en lo que a la recaudación se refiere. La reforma fiscal funcionó en los impuestos concertados, los regulados por la Diputación Foral. Han recaudado más que el año anterior. Sin embargo, los no concertados, IVA por ejemplo, los sometidos a normativa estatal, son los que han experimentado el decremento. El sistema de la financiación de las administraciones públicas vascas, como antes ha comentado Loren, es de riesgo compartido, principalmente los ayuntamientos y las diputaciones. Se recauda y lo que salga se reparte. En 2015 se han recaudado 230 millones más que en 2014, menos que lo previsto, cierto es. Y en los últimos años la desviación del cálculo ha sido a la baja. En otras épocas fue a la alza, entonces no se tenía el riesgo del sistema.
bueno, desde H. Bildu sí que queríamos remarcar también que, como ha dicho el representante del PNV, muchos de los aspectos que se tocan o que se exigen en la moción ya están reflejados en el acuerdo que hemos firmado entre los dos partidos de la ley municipal, pero aún así no vemos ningún inconveniente en poder apoyar la moción. En la reunión del pasado 11 de febrero, el Consejo Vasco de Finanzas estableció como fecha límite para la renovación de la ley de aportaciones el próximo 16 de diciembre. Y es esta la ley que afecta de lleno a la cuestión que hoy hemos planteado como principal de la del pueblo. Por tanto, a día de hoy no sabemos ante qué escenario real nos vamos a encontrar. Serán después las Juntas Generales que debatirán esta reforma foral y evidentemente pedirán la participación de UDEL. Por tanto, cuando ya ha sido discutido en el seno de UDEL y el propio proponente, el alcalde de Zaya, el señor Portillo, tras escuchar estos mismos argumentos, accedió a no someter la votación, no vemos la necesidad de instar, entre otras, a la propia UDEL, que ya ha debatido el asunto y ha optado por dejarlo encima de la mesa a la espera de la modificación de la ley de aportaciones. Los socialistas vascos no nos negamos a hablar del sistema de financiación de los municipios de Vizcaya y Huarcucha, pero creemos que tiene que hacerse con un análisis serio, sin priorismos y basado en la realidad. Y para ello necesitamos, entre otras cosas, ver cómo quedará la ley de aportaciones que se ha comprometido a aprobar antes del 16 de diciembre de 2016. Y además, cuando se haga, el escenario lógico nos lleva a pensar que deberá ser el seno de las Juntas Generales de Vizcaya con la participación de la Comisión Ejecutiva Territorial de Vizcaya y de UDEL, donde todas las fuerzas políticas, incluidos los grupos muy independientes, tienen representación. ¿Tu voto va a ser favorable? No, usted. Nosotros, en principio, es verdad que la ley municipal pues, suena muy bien. Recoge, yo creo que una preocupación que teníamos muchos vascos y vascas, y en concreto por las personas que están dentro de las administraciones públicas. Creo que hay un problema grave y hay dos claves concretas, ¿no? Son la autonomía municipal y la financiación municipal. Tristemente, lo que ha ocurrido en los últimos años es que se delegan competencias de los ayuntamientos que no vienen con los fondos adecuados, ¿no? Los ayuntamientos pierden esa autonomía porque efectivamente no pueden realizar aquellas acciones que ellos pretenden de manera autónoma, sino que tienen que hacerse cargo de competencias delegadas que no les son propias, pero que son obligatorias. Eso ocurre con la ley de servicios sociales nueva que se quiere aprobar y con otras. Es verdad que puede coincidir en el tiempo, lo que pasa es que la ley municipal no habla en ningún momento, por eso digo que suena muy bien, pero habrá que ver la letra pequeña, y nosotros lo que estamos pidiendo es una comisión. Una comisión que acompañe la puesta en marcha de esa ley, de esa regulación, de esos nuevos criterios de reparto, porque aquí se habla de competencias que se van a asignar a los ayuntamientos, en esta ley se recogen un montón de competencias. Sin embargo, la lucha sigue utilizando otros criterios, no solamente proporcional, sino el paro, la presión fiscal, la dispersión, si tienes playa, no tienes playa, entonces, es verdad que nosotros ponemos el acento sobre un asunto que viene ya de lejos y en el que, sorpresivamente, nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. O sea, el Ayuntamiento de Bilbao cobra 885 euros por habitante, cuando la media de Vizcaya es 625 euros por habitante. 270 euros de diferencia. Y en Etxebarri nos corresponden 596 euros por habitante. Claro, si lo comparamos así, dices, bueno, pues esto será normal. Os voy a dar dos datos. Donostia recibe 631 euros por habitante. La media de lo que reciben los ayuntamientos de Guipúzcoa ronda los 580 euros. Una diferencia de entre 50 y 60 euros con respecto a la capital. Vitoria recibe 575 euros por habitante. El resto de municipios de Álava ronda los 520 euros de media, unos 60-75 de diferencia. Solamente con que la diferencia fuera la misma entre Bilbao y el resto de municipios de Vizcaya, Etxebarri recibiría 700.000 euros más al año. Es verdad que lo que estoy diciendo puede cambiar este escenario, Yo, si queréis, os propongo todas aquellas cuestiones que vengan recogidas en la ley, todas aquellas obligaciones que no vengan con una financiación propia, no las llevamos a cabo. Es decir, si esa ley se aprueba, efectivamente, dentro de un marco teórico, pero no viene acompañada de cambios, no aprobamos, no las acometemos. Porque incluso negarnos a conformar una comisión, yo entiendo que es una defensa del partido, no es una defensa del pueblo. Es lo que entiendo, porque de alguna manera estos posicionamientos que estamos viendo en otros ayuntamientos y aquí, pues nos llevan a pensar que hay un interés claro en mantener el estatus de Bilbao como referencia
de Euskadi en el mundo, vamos. Pero claro, Bilbao juega con ventaja porque está jugando con el dinero de todos los que hay. Entonces, no tiene deuda, es que solo faltaba. Solo faltaba que tuviera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que este debate se debe mantener en el tiempo, debe ser complementario a la puesta en marcha de la ley, de la aprobación de la ley de aportaciones. La declaración un poco habla de que Udalkutxe vaya a cambiar. Veremos si las juntas asumen este debate. Después, veremos. Pero de alguna manera no podemos seguir permitiendo esta injusticia en el reparto de los tributos. Que vuelvo a insistir, muchísimos dirigentes públicos no sabían este informe, no conocían este informe. Eso sí que es sorpresivo. Compañeros nuestros, concejales y alcaldes de otros ayuntamientos, incluso de grupos de los compañeros, no tenían conocimientos de información. Sorprende que algunos se levantan el dedo también y dicen, no, ostras, es verdad, tenía razón, yo lo descubrí no sé qué año que miré unos datos. Y como no decimos nada. Entonces, de alguna manera, se es cómplice de una situación que interesa. Entonces, nosotros creemos, desde los grupos independientes, que este debate no se debe someter a los ayuntamientos, sino también a las juntas generales. Por eso pedimos a los grupos municipales que tienen representación, si es posible que llevéis este debate a juntas. ¿Vale? Nuestro voto, por supuesto, va a ser. No se trata de una defensa de unas posiciones de partido, no se trata de eso. Sí. Por supuesto que vamos, por lo que a nosotros nos respecta, sí estaríamos a favor de cualquier cosa que beneficiara al pueblo en contra de los pretendientes del partido. Lo que nosotros decimos es, si todavía no se ha aprobado la ley que va a regular estas cosas, hasta diciembre, por lo menos han puesto como fecha tope ellos el 16 de diciembre. Esperemos a tener constancia de cómo se va a hacer el reparto, y una vez que tengamos esa ley, pues entonces se podrá entrar a discutir. Además, es que ya lo hemos comentado, que todos los grupos tienen representación dentro del DEL y pueden aportar y pueden hablar de esos temas. Yo lo único que nosotros no nos negamos, ya lo he dicho, no nos negamos a debatir sobre la financiación. Lo que decimos es, esperemos a tener primero los datos y luego ya hablaremos. Porque lo que os comento, el propio proponente, que es un alcalde independiente, al escuchar estos mismos argumentos, él mismo retiró del orden del día de la última reunión de este tema. No lo llevaron a votar. Precisamente por los argumentos que yo estoy diciendo. Vamos a esperar a tener los datos. La retiró porque efectivamente PNV y PSOE votaron en contra de tratar ese tema. Y no te voy a dar más datos porque no se lleva a votar, Lorena. No se lleva a votar efectivamente porque PNV y PSOE mostraron su disconformidad a tratar este asunto. A tratarlo. Pero por el mismo criterio, por el mismo sistema, por los mismos criterios que estoy diciendo, esperemos a tener esa ley, que es lo que defiende, por lo menos el Partido Socialista es lo que defiende. Esperemos a tener esa ley y luego debatamos todo lo que se tenga que debatir. Y es que vosotros no vais a quedar fuera, porque bueno, nosotros quiero decir, los grupos independientes no quedan fuera porque ya tienen representación del estilo de no es como antes que quizás, pues yo que sé, igual en juntas o no, lo que sea, no se podía debatir, es que ahora sí hay representación, todos los grupos tienen representación dentro de... Menos mal que la tenemos, y seguiremos insistiendo, porque eso nos parece clave. Para la autonomía municipal y la financiación municipal. Son dos claves en el trabajo de los ayuntamientos. Vamos a seguir defendiendo nuestra cultura, de donde sea. Y si no es allí, pues lo haremos públicamente. Porque esto, de alguna manera, es una injusticia que se ha ido permitiendo y, como os digo, vuestros grupos han sido cómplices durante muchísimos años de esta situación. O era desconocido. Si se desconocía, pues oye, no puedo decir nada, pero me parece que esto es un tema tan relevante como para que alguien hubiera puesto el acento sobre ello. Esto está permitiendo desde el año 2002. No sé. Bueno, vamos adelante. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal del Pueblo proponiendo la reflexión sobre los criterios de reparto de fondos entre los municipios de Vizcaya. Abstenciones. Votos en contra. Esquerra Asko. América Garramuzco, R. Punta Caldera. Ruegos y preguntas presentadas por el Grupo de No, si hay algo por ahí. por escrito. Vale, pues entonces, primero por escrito. No está así una cosa última. Vale, hay preguntas por escrito de AZK, y de seguimos el orden de la Jota. Bueno, la primera nos la has explicado durante la acción de cuentas, que bueno, han surgido un par de dudas era sobre el tema de las rampas mecánicas. En el informe que hizo la asistencia técnica que nos comentaste en una pregunta que hicimos hace un par de plenos, ¿qué comentaban sobre las posibles sanciones que nos reflejadas en el pliego por los retrasos? En principio, cuando hicimos la valoración general de las situaciones del cierre de las rampas, había
meses posteriores, y luego el cobro según el pliego, que ascendía a unos 20.000 euros, aparte, por cada día del retraso. El micro. 20.000 euros por cada día de retraso. El cierre de la rampa no ha sido sencillo. La empresa, pues, obviamente, pues, como todas, pues, no ha tenido grandes márgenes en esta intervención. No es culpa del ayuntamiento, no es culpa del ayuntamiento, pero se ha entendido que asumiendo los costes relativos a la dirección de obra, el tema del endoso y demás, pues era suficiente como para que la empresa, pues, de alguna manera, pudiéramos cerrar o liquidar la obra en esas condiciones. ¿Os parece poco, mucho, o creéis que debemos reclamar esos 20.000 euros? No, al final lo que nosotros decimos es un informe técnico que avala esos retrasos. A nosotros nos parece correcto. Además que tiene que haber un informe técnico por detrás que vale por parte de la dirección de obra que vale esos retrasos. Nosotros los pedimos en un momento porque había algunos días que no eran achacables al retraso, sino que eran meteorológicos y más. Entonces, de alguna manera, lo hemos utilizado, no te voy a negar, como medio de presión a la empresa. Es decir, podríamos llegar hasta las últimas consecuencias. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que al final, pues, las empresas también tienen que trabajar, tienen que sobrevivir, y en este caso pues han hecho una obra en condiciones, han cumplido con los requisitos más o menos, o sea, bueno, los requisitos del proyecto, perdón, más o menos no, más o menos me refiero que en los tiempos, pues efectivamente no han encajado. Pero no entiendo un poco cuál es el... No, o sea, al final si tú tienes en un pliego establecidas una serie de sanciones y tú cuando licitas ese pliego asumes o firmas todas las condiciones de ese pliego, pues si te retrasas y no hay una justificación técnica para ese retraso, pues estás sometida a esas penalizaciones. Bueno, justificaciones hay varias. Una tubería que aparece y que no estaba ni siquiera en los planes de las Correcto, sí, yo al final lo que estoy diciendo, Loren, es que hay una justificación técnica para todos los retrasos. O sea, si hay un informe que avala esa justificación técnica, no digo nada más. Sí, sí. Entiendo que esto ha sido así. O sea, de alguna manera es... Nosotros hemos pedido ese informe precisamente para utilizarlo como adherente contra la empresa. Es decir, oye, como no nos convoquemos, tenemos que ejecutar alguna vez que no sé sobre las felicitaciones, no es actual. Sí. Espero que en la línea 3, para quien tenga que ocuparse de esos 5 años de retraso, vamos, esas 2 veces. Pero además que se termine la y en la nueva apertura del centro de día, también, un año después. Claro, es que si todos nos ponemos así, o si vamos a Sonamés. No sé si nos ponemos así. No, pero simplemente tenemos... No, yo te lo digo bien con total honestidad. Sí. O sea, es decir, una empresa que ha hecho un buen trabajo, que ha estado trabajando con el ayuntamiento codo a codo, con la dirección de obras. Hemos tenido nuestros más, nuestros menos, como en todas las obras. Todas las obras hay peleas entre la dirección, entre el ayuntamiento y entre todo. Sí, todas. Sí. Es raro. Eso es así. Es raro que todo vaya genial, no hay ningún problema, etc. Hubo un problemón a la altura de la calle Santa Marina, cuando empiezan a construir, instalar la quinta rampa, que aparece una tubería que estaba a 2 metros movida en función de plano, que vamos, que casi retrasa la obra otros 3 meses. Joder, se pone la dirección de obra a trabajar, se pone la empresa a trabajar, en 2 semanas solucionado. Joder. No, por eso digo que yo simplemente digo que haya un informe de... Y yo solamente una fracción. Personalmente, bueno, todos hemos sufrido, yo personalmente, día a día, sabemos que a mí el pueblo me pide, cuando en Caínte, cuando estábamos hace meses, cuando no llegaban a los plazos, cuando nos asfaltaban convenientemente, pues claro, bueno, y cuando ya se iba a cerrar la obra, pero al margen de eso, que yo a nivel personal como yo me he sentido. Pero no debe haber un tema jurídico que ese asunto de que en el momento que se produce ese tema de los incumplimientos de plazos, pues, como se hablaba algo así tengo entendido, que nosotros estuvimos viendo, incluso aunque quisiéramos, creo que no tendríamos cobertura. O no sé cómo se puede. No, lo cierto es que se valoró ese estudio, ¿no? ¿Hasta qué momento puede un ayuntamiento exigir penalidades al contratista cuando ya se ha recepcionado la obra? Y bueno, indique la consulta, y en realidad tú puedes imponer penalidades hasta el momento en que esa obra se liquida, es decir, transcurre el periodo de garantía y se liquida. Volviendo al punto inicial,
ser debido a causas ajenas al contratista porque han sufrido una serie de imprevistos de la ejecución de la misma. A partir de ese otro momento ya no hay un retraso en la obra. Pero lo que se ha explicado aquí es que se hizo una valoración de conjunto de las circunstancias de la baja que había hecho la empresa con respecto al precio de licitación. Se primó, sinceramente, digamos, conseguir que la empresa realizase endosos en favor de los subcontratistas, como se ha explicado antes, y sinceramente, realizando una valoración de conjunto con ese informe técnico que marcaba una pauta, digamos, hasta una fecha había una cobertura, no sé si me estoy explicando, hasta una determinada fecha existían una serie de imprevistos que no eran imputables al contrato. A partir de una determinada fecha existía un retraso objetivo de la obra, pero como decía, se valoraron todas las circunstancias en conjunto de la obra, la gran baja que había hecho la empresa, evidentemente bajo el criterio de riesgo de ruptura, por supuesto, pero lo cierto es que había una baja importante. Ha sido una obra dificultosa en cuanto a su seguimiento, puesto que la empresa, al realizar una baja tan importante con respecto al precio de licitación, necesitaba del abono rápido de las certificaciones de obra por parte del ayuntamiento para disponer de inyección y poder realizar los pagos. Lo que trato de decir es, sencillamente, esas fueron las circunstancias. A la vista del informe técnico de la existencia de subcontratistas con necesidad de que se les abonasen las facturas, se optó por no aplicar esas penalidades que teóricamente podíamos haber aplicado a partir de esa fecha que indicaba el informe técnico de la dirección facultativa. ¿Más? Sí, luego la segunda. Estamos recibiendo sugerencias acerca del cierre municipal del frontón en verano. La gente no entiende cómo las instalaciones de carácter municipal que ofrecen servicio a los echavarritas permanecen cerradas, ya que es verano y se puede disfrutar de un mayor tiempo de ocio, y no entienden los echavarritas que se tengan que ir a otros municipios a alquilar frontones teniendo uno propio en nuestro municipio. Se ha revisado el pliego de cláusulas particulares administrativas del frontón municipal y el ambiguar, y en el apartado B hace mención a este tema. Se puede leer: el adjudicatario tendrá derecho a un periodo vacacional máximo de 30 días naturales durante los meses de julio a septiembre. Y atendiendo al plazo de duración del contrato estipulado en 2 años, según consta en el punto 3 del citado pliego, pedimos al Ayuntamiento de Etxebarri que tenga en cuenta nuestro ruego para la próxima licitación. Bueno, bueno, en cuanto a lo que comentéis de quejas, que habéis recibido nuestras quejas, nosotros tenemos que decir que en el área de deporte no tenemos queja alguna, ni sugerencia ni idea sobre lo que comentáis del cierre de la instalación municipal en verano. Aún así todo, pues hemos solicitado desde el área de deporte al gestor del frontón municipal pues que nos diese datos sobre lo que comentáis aquí. Y os cito para seguir, ¿vale? David nos comenta que se hace el frontón 5 días a la semana y las mañanas de agosto, el resto del año está abierto. Será en 2015 y los años anteriores de solicitación ha sido de IDE. Con esto quiero decir que, por lo tanto, no sé, las tardes de agosto por lo menos nos indica y nos aportaría incluso nóminas y más, y es que estarían abiertas. Yo es más, está aquí 2, 3, 4 semanas y es cierto que en agosto lo hemos visto, entonces esos datos no se me salen. Aún así todo, como hacéis mención a las cláusulas particulares de los pliegos, y en el cual, pues, como bien has leído, pues, tiene derecho a 30 días naturales en esos meses que has citado, incluso el gestor del fondo municipal está mejorando incluso los pliegos, ¿no? En cualquier caso, tomamos nota de lo que habéis puesto en el ruego y pregunta. Si queréis hacer explícitamente cualquier añadido sobre esto, pues lo recogemos y la siguiente licitación estudiamos. Sin olvidar que es una licitación que está, digamos, determinada para un trabajo, no es un negocio, etc. Entonces, no tiene sus derechos a vacaciones, pero está bien y lo recogemos.
Y luego respecto a la Barria Laguna, en el pasado el Ayuntamiento de Etxebarri venía a la Barria Laguna y a nuestra parte descolgaba todas las banderas y dejaba únicamente la ikurriña. Sabemos que esto no es posible según la Ley de Banderas en su artículo 3, 4 y 5. Obliga específicamente a la colocación de la bandera del Estado español junto a la bandera autonómica. Pero Eusko Alderdi Jeltzaleak, Partido Nacionalista Vasco de Etxebarri, solicita al Ayuntamiento que se diga al resto de banderas ondeen a un nivel más bajo que la ikurriña, reconociendo así ese día la festividad que todos los vascos celebramos. Bueno, hemos pedido un informe al cabo de la policía local y bueno, pues efectivamente hace referencia a que la bandera de España debe ocupar un lugar siempre destacado y que si junto a ella se utilizan las banderas, la bandera de España ocupará un lugar preeminente y máximo honor. A la vista de lo establecido en esta ley, considero improcedente que tanto la bandera española como la local ondeen con nivel inferior a la comunidad autónoma. En principio, también esta mañana lo he comentado con Teresa, qué posibilidades de éxito teníamos en este asunto y bueno, todo pasa por un decreto de alcaldía que no tiene mayor recorrido. Si conseguimos hacerlo por las buenas, pues lo vamos a intentar. Pero no voy a firmar ningún decreto en el que de alguna manera pues, se obligue a que esa bandera ondee en un momento concreto porque puede ser recurrir. Finalmente, hemos revisado el decreto de adjudicación del hogar personal jubilado de Etxebarri de Ecoa y me gustaría trasladar al Ayuntamiento de Usina. EAJPNV, desde sus orígenes, es un partido comprometido con toda la identidad vasca, entre ellos del euskera, nuestra lengua, y comprometido muy en especial en la defensa de la igualdad de género. Pero no estamos de acuerdo en lo referente a la valoración que se hace en el apartado de recursos humanos. Tal y como consta en el citado decreto, valoramos la contratación de personal de ambos sexos y euskaldun, pero sobre todo valoramos que sean de nuestro pueblo. Por eso no entendemos la aportación de los técnicos en el antes mencionado apartado. ¿Podría explicar? ¿Qué Sánchez? Sí. Voy a intentar explicar. Me voy a centrar sobre la posibilidad de valorar el hecho de que las personas adjudicatarias de un contrato público pues sean personas de normativa. Estamos hablando de una materia que es contratación pública, ¿no? Cuando se habla de contratación, igual los profanos no saben a qué nos referimos. En el argot, contratación siempre es contratos públicos, no contratación de personal, porque la contratación de personal tiene una denominación que es selección de personal. Bueno, pues centrándose en contratación pública, la normativa que existe en el Estado español, como de todos los países de la Unión Europea, es una normativa que está total y absolutamente condicionada por las directivas comunitarias. Una directiva es un instrumento jurídico del que disponen las instituciones europeas, que consiste en que no normativiza, no establece como los reglamentos comunitarios unas determinadas normas, sino lo que establecen son objetivos y da a los Estados miembros unos plazos y la posibilidad de dictar las normas jurídicas de derecho interno precisas para cumplir esos objetivos. Y obviamente en materia de contratación pública, las instituciones comunitarias se cuidan muy mucho de que se respeten las libertades que existen recogidas en los tratados fundacionales de la Unión Europea. Y esas libertades son libertad de circulación, o sea, inicialmente la Comunidad Europea cuando viene a decir libertad de mercancías, de personas, libertad de establecimiento de servicios. ¿Y qué significa, o al hilo de todo esto? Lo que implica es que todas esas condiciones que se puedan incluir en contratación pública, que impliquen una discriminación o una ruptura del principio de igualdad, son nulas de pleno derecho. No se debe incluir nunca en un pliego la obligatoriedad o la valoración de que se contraten a personas desempleadas del municipio, porque esa referencia del municipio son cláusulas de arraigo local y están proscritas por el derecho comunitario. Sí existe opción a incluir cláusulas sociales, que es un término, por cierto, que se utiliza muy habitualmente, pero son todas las cláusulas sociales vinculadas a la, digamos,
digamos, las opciones que se dan a determinados colectivos, pero entendidos colectivos en sentido abstracto, es decir, personas desempleadas, personas en situación de exclusión social, pero nunca vinculadas a un determinado territorio, porque volvemos a la proscripción o a la prohibición de que el arraigo local esté presente en ocupación pública, que se hace de forma más o menos sofisticada, de forma más o menos solapada, pues quizás sí, pero desde luego sobre el papel no se puede hacer alusión a cláusulas de arraigo local, siempre a personas desempleadas. De hecho, en el Ayuntamiento de Etxebarri existe una cláusula social vinculada a los contratos públicos de obra, por el cual se establece como condición especial de ejecución, es decir, no es un requisito que desplaza a una empresa, ni es un requisito valorable, sino que es una condición especial de ejecución, es decir, se impone a la empresa adjudicataria la obligatoriedad de contratar un determinado porcentaje de personas en situación de desempleo, pero no se añade que sean del municipio. Por lo tanto, todo intento políticamente respetable, socialmente incluso defendible, de que los municipios contraten, realicen contratos públicos favoreciendo a personas desempleadas del municipio, no tiene ningún recorrido jurídico. Es exactamente igual que en décadas anteriores, cuando se hace un proceso selectivo de personal y para contratar un ayuntamiento se tenía que estar empadronado. Algunas cláusulas ya decayeron por salvajes jurídicamente. Y todas las de arraigo local son nulas, como he dicho. No van a tener recorrido nunca. El que quiere incluirlo se arriesga a que sean internadas. Espero haberme explicado porque a partir de ahí... No, la explicación ha sido muy didáctica, pero nosotros la cuestión de la pregunta era que explicar la puntuación sin más, o sea, porque uno que proponía que iban a ser de igualdad, etcétera, que tenía tantos puntos y el que proponía que iba con otras personas en desempleo de Etxebarri tenía menos. O sea, sin más era una cuestión de explicar en ese punto la puntuación. Ya. O sea, no era nada más que... La valoración es técnica. Bueno, a mí me parece importante, digo, no solo lo he puesto yo, digo porque se ha estudiado en el municipio, que ¿cómo no entiendo la contratar a la gente del pueblo directamente? Eso yo creo que tenemos una responsabilidad de hacer pedagogía también con la gente, de explicarles que es esto no lo pueden saber, ¿qué más me gustaría? ¿No? De otras porque sean de Etxebarri, ¿no? En este caso, la valoración han hecho los técnicos y bueno, interesa que la respuesta en cuanto a por qué tienen la puntuación una persona que propone. No, o sea, simplemente queríamos saber por qué la diferencia de puntos, no... Ya lo siento. Ya siento la conferencia de la ONU. No hay más explicación que el técnico, el informe técnico. Es decir, en base a los criterios que estaban recogidos, el técnico informante los ha subdividido en distintos apartados. Él hace la explicación y no hay más explicación que la que consta aquí. La que se deduce de la lectura. No hace una exposición en realidad. La estructura del informe es exponer los aspectos más sustanciales de cada apartado y extraer una puntuación. No hay más. Esta es la explicación y esta es la motivación. Y luego, atendiendo al plan de convivencia que está de la JMU y a nuestro compromiso con el equipo gobernador de convivencia del pueblo, pedimos al Ayuntamiento de Etxebarri que cambie la designación, o si se podría cambiar la designación del hogar de personas jubiladas de Etxebarri y Vialco por el hogar de personas jubiladas de San Esteban, y la designación del hogar de personas jubiladas de Etxebarri y Goicoa por el hogar de personas jubiladas de San Antonio. Bueno, en principio pues, tomamos en consideración la propuesta. Muchas veces hemos comentado que el problema que tenemos es que bueno, más o menos los hogares corresponden con los clubes, ¿no? Sí. Entonces hay club de hogares jubilados de Goicoa, club de jubilados de Goicoa y esa es una nomenclatura que ellos utilizan, incluso están todos de alta con ese nombre en las asociaciones. Nosotros nos parece una cosa que tener en cuenta y la vamos a hacer con ellos. En cuanto es que nos llama la atención la cuestión del secretario entonces Pérez como responsable de empleo, que es el que se ocupa de que efectivamente cuando a una empresa le decimos que tiene que contratar el 20% de personas en paro, según tenemos ya el adjudicatario asignado, pues tenemos una reunión con él e intentamos pues, convencer de que contrate a personas del municipio, pues que hacen un comentario al respecto. Bueno, dos.
hecho la valoración es la misma que la ha hecho en, no sé si las 10 últimas veces que se ha sacado a adjudicación, y los criterios básicamente han sido similares. Con lo cual, no acabo de entender muy bien todavía a qué viene todo este revuelo y este ruido cuando el método básicamente ha sido el mismo. Entonces, no sé si lo enviáis por el ruido de la calle, porque habéis tenido oportunidad, Lore os comunicó el tema del proceso que se ponía en marcha, habéis tenido la oportunidad en ese proceso previo de elaborar las bases de haber aportado. En cuanto al tema de la contratación, ¿qué más nos gustaría a nosotros que tener la herramienta? Pues a veces pues para hacer ese tipo de cosas que la ley no nos permite. De todas maneras, sí estaría bien que, para que sea más creíble, que deis ejemplo. Porque vosotros tenéis el Bachoqui a 2 metros del hogar de jubilados, y aunque son unos chavales que la verdad es que hacen un servicio de puta madre, es gente muy baja, no son de Echevarri. ¿Vale? Si tú conoces el funcionamiento interno dentro de JPNV, Bachoqui de Echevarri, a mí nos gustaría, pero depende de una sociedad que es Bachoqui, de la cual nosotros no tenemos ningún poder sobre él. Simplemente nosotros habíamos visto los demás criterios de adjudicación, nos parecieron correctos, nos llamaba la atención que una oferta que proponía gente de Echevarri y tal cual, luego la explicación no ha sido correcta. No entendíamos el diferencial en ese punto, simplemente nos preguntó eso. Bueno, por dejarlo claro, en principio es el responsable de informar, y para él entiendo que una persona sea de Echevarri o no de Echevarri recibe los mismos puntos en definitiva, con los recursos personales que los humanos que se necesitan. ¿Más preguntas? Sí. Nos gustaría conocer cómo se encuentra el desarrollo del plan central de noviembre de 2014 que se aprobó durante la pasada legislatura. Sí, bueno, antes de recordar que el plan ciclable es un plan... Sí, es un plan muy ambicioso. Una vez de carriles de 19 kilómetros, carriles de diferentes tecnologías, jerarquías, como se presentó, un eje local de 4 kilómetros y luego diferentes ramales de 5 kilómetros, etc. Con un presupuesto de 3 millones de euros. Pues por todo eso ya se explicó que el proyecto se iba a fasear, y en nuestro plan de legislatura proponíamos que de las oportunidades financieras, subvenciones de otras administraciones, íbamos a intentar meter la fase 1, y en este 2016 como mucho podríamos realizar el proyecto constructivo de ese eje troncal, dependiendo ya, como he dicho, de las oportunidades financieras, ese eje troncal que conecta el polideportivo con la estación de metro. Eso no quiere decir que el plan no esté vigente, no lo tengamos encima de la mesa y no tengamos en cuenta que se está implantando ahí donde hay oportunidades. Por ejemplo, ahora el nuevo desarrollo urbanístico de Metacar en su plan de urbanización, pues se tiene en cuenta de cara a que de urbanización de la acera, pues en el tramo que corresponde a ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, dentro de poco también tenemos que elaborar el programa general de ordenación urbana, el PGU, y también tenemos que incluir los aspectos de movilidad y cuestiones también a temas de ciclables. Es lo que puedo decir. Vale, rapidito, que ya se está avanzando. Sabemos que el procedimiento es intentar mandar las preguntas por escrito, pero ha sido una cosa de última hora, va a ser breve, lo vas a poner... Simplemente que hemos visto la proliferación de vertederos ilegales por la zona de Santa Marina. Algunos de estos materiales son bastante tóxicos, bastante peligrosos. Entonces, a ver si se puede hacer alguna actuación para eliminar lo antes posible estos residuos. Tenemos una foto, la verdad es que por lo general siempre hay vertidos, pero es que ahora es una pasada. O sea, lo que pasa es que se está acumulando material, sobre todo electrónico, plásticos. No solo el sistema de obras, sino ya se están pidiendo... algo ahí como... Efectivamente, nosotros toda esa información la tenemos desde noviembre ya de 2015, que el foco era pues, mucho más pequeño que actualmente, había como 2 focos, o 3, bueno, en otro ámbito también, y en aquella época, en aquel momento ya en diciembre mandamos a la Diputación, bueno, traer la estancia nos requirió que retiráramos ese
esos focos de escombro y nosotros requerimos la Diputación porque están en terrenos de Diputación, es el ámbito de Cortachuta, en el ámbito de Cortachuta. La Diputación nos respondió que nosotros éramos responsables de la actividad bueno, yo creo que no entendían dónde estaba ubicado, que éramos responsables de los residuos urbanos, que podemos hacer acción de policía y sancionadora, eso efectivamente sí lo podemos hacer, pero que nosotros lo que nos hemos puesto a ejecutar, pues evidentemente, hace ya 3 semanas, nosotros más después, yo con la Diputación para enviarles ya, y por lo menos habíamos hecho ese correo, esa comunicación con los focos actuales ya actualizados, porque ya el número es muchísimo mayor. Es cierto que también algunos focos están en propiedad municipal y nosotros en nuestra propiedad ya los hemos olvidado, que están en el ámbito, en la carretera de la Violeta, de la que va la Santa Marina. Tenemos un foco en el ámbito de Santa Marina que no tenemos acuerdo, que no está en el límite del camino que a nosotros nos corresponde, que es, el camino sí que es municipal, pero está en una cuneta, entonces los técnicos entienden que está en la Diputación y bueno, tienen conocimiento, como digo, de esos focos y hemos quedado que en esta siguiente junta de gobierno a través de un informe técnico ya actualizado del técnico, requerir otra Diputación, lo mismo que yo le he enviado por correo electrónico al Departamento de Residuos o de la sección de residuos de Diputación, que ellos lo han derivado al Departamento de Agricultura. Nos ha llegado por varias vías, o sea, nos ha llegado por vecinos que nos han enviado, y nosotros ya damos conocedores de todo ese proceso y somos los primeros interesados que se refieren. Totalmente de acuerdo con el procedimiento de recogida, de no sé qué, pero nos gustaría proponer un plan de control. O sea, como un debate, que se generase un debate en este pleno en cómo poder controlar eso. Antes de responderte, hemos estado, creo también a través de los técnicos municipales y también con técnicos de Diputación, hablando que a través de la última ordenanza anual de residuos, y la nueva directiva que limita el vertido en los barrios comunes, que se ha proliferado el vertido de escombros en zonas ilegales en este municipio y en todos, porque claro, ahora ya no les permite llevar y tienen que pagar por ellos. Entonces, perdón, Víctor. Es complicado. Es complicado. No digo que no, por eso se necesita. Es complicado, muy complicado. Digamos que estamos hablando de noviembre con el tema. Nosotros hemos puesto en nuestro parte del servicio dar vueltas por allí, intentar localizar aunque fuera alguno. En las últimas semanas hemos localizado a 2 personas que estaban recogiendo chatarra, o sea que al final lo que hacían era eliminar residuos. De ahí nos pusimos en contacto con la policía de Bilbao porque se nos ocurrió de que igual, a ver, ese camino es, entre comillas, es fácil de controlar siempre y cuando tuviésemos pues, muchos medios como pueden tener otros municipios, ¿no? Entonces pusimos en contacto con Bilbao para ver si tenían algún tipo de cámara que tuviésemos la casualidad de que estuviese en la carretera que viene de Bilbao por Charcoa para acá. Entonces nos pusimos en contacto con la comisaría de Charcoa, nos dijeron que no tenían, que ellos mismos iban a intentar pues hacer lo que nosotros estamos haciendo, poner más interés, entre comillas, que se pueda poner al respecto, y ellos están dando vueltas con nosotros. Pero es muy complicado porque eso pasa en 2 minutos y claro, 2 minutos estar ahí pues vamos a hacer una brigada popular tenemos ayer también, yo paso muy a menudo y muchas veces yo siempre intento pasar por ahí por ver si me llaman, pero tampoco es la capacidad que puedo. Valdría con coger las matrículas y poner una fotografía tranquilamente, ¿no? O sea, una fotografía, o bueno, un número. Tú lo coges, claro, lo dices, los números, eso vale. Todo tienes que enfrentarte. Igual podemos conseguir información también un poco de por qué habéis traído estas restricciones en los caminos, en los puntos verdes de recogida, porque es lo que está provocando que de alguna manera la gente esté buscando la vida. Y claro, para que pagar, pues es lo más barato hacer allí. Lo deberíamos pillar y aún no nos hemos ido aquí. Pues precisamente por eso que digo, porque no es aquí. Tienen unos ejemplos en un contenedor. El público no lo sabe. bueno, pero que si lo sabes bien porque lo que te has enterado, pero si no va el camión rompe la bola. Todo el proceso. Y a ver, ¿qué te pasa? Eso pasa. Vamos a investigar por qué ese cambio de criterio, para entrar más flexible. antes se cobraba, yo creo recordar que se cobraba a partir de tanta cantidad de kilos, o sea, si era
un vertido entre una cantidad concreta era gratis. A partir de tanta cantidad. Sí, pero incluso tú a nivel personal creo que solamente puedes llevar un Sí. tope y unos días a la semana. Hombre, está claro que este vertido es industrial, esto está claro que es profesional, es profesional. Con la licencia de obra, yo creo que Pues son eso, que va esos nuevos representantes no tienen que llevarla, entonces unas chapuzas que hacen en un domicilio que no tiene licencia, es lo que luego va a ir. Eso es, sin más, no tenemos José María Gómez. Corremos o vehículos en la Mayachan y también nos tienen información que probablemente nos daría un NINO, ¿vale? Para probar los tipos impositivos del IBI y la modificación del catastro. Si queréis tener información al respecto, igual hacemos una reunión monográfico con Javi, igual hacemos algún día algún monográfico con Javi o con Santi, el arquitecto, porque este es un asunto que requiere su tiempo. Se han mandado unas cuantas fechas, ¿no? Por ahí en el... Sí, el cronograma ese que nos han planteado, bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, que si no estamos trabajando con el catastro, pues nos piden información, nosotros la llevamos, luego y finalmente, pues en el 1 de mayo, en mayo van a aprobar tanto la norma moral como los tipos impositivos y luego nosotros tenemos que aprobar los tipos nuestros para el cobro de IBI. Entonces, aprobarlos para que les puedan informar a la ciudadanía del IBI del año que viene. Eso es. No que sea obligatorio aprobarlos antes de julio. Tenemos que aprobarlos, pues a lo mejor sí queremos. La intención, la voluntad del equipo de gobierno al menos es que llegue la mayor información al ciudadano y que tenga tiempo por lo menos para observar esos cambios que van a venir. Y algunos cambios son radicales, ¿no? Son serios. Entonces, que por lo menos tenga tiempo para informarse, para alegar si es posible, o que la información, que tengan los vecinos toda la información posible de este asunto que va a afectar realmente al impuesto. ¿Vale? Bueno, es que esto es